Buenas noches, bienvenidos, 22 horas, 1 minuto. Gran parte de lo que pase en las próximas semanas o meses en el país depende del presidente de la Asamblea, con quien hablamos ayer, y del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con quien hablaremos esta noche. Porque en 4 meses y algo más que él tiene frente al organismo, no han cumplido muchas de las metas que se propusieron. Entre otras, no han conseguido avanzar lo que debían para nombrar contralor. Han hecho un nombramiento vergonzoso para el superintendente de bancos, que el propio presidente, doctor Hernán Ulloa, cuestionó. Votó en contra y sin embargo fue elegido con 4 votos, cuando eso era una reconsideración y debía tener 5 votos. Es decir, las cosas están de mal en peor. Vamos a terminar extrañando la administración de Sofía Almeida. Por eso, entre otros motivos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está a la cabeza entre las prioridades del Parlamento para el juicio político y su destitución. ¿Tiene sentido alguna rectificación? Lo veremos en los próximos 60 minutos. Bienvenidos, 22 horas 3 minutos, seguimos en vivo y es para saludar a Guayaquil por sus 487 años de fundación. Extraordinario discurso de la alcaldesa esta noche y una sobria respuesta del presidente Guillermo Lasso, quien prefirió no confrontar. La alcaldesa fue clara respecto a que Guayaquil estuvo sola en el fallido narcoparo y se defendió sola. Hizo una reseña extensa de su más importante obra, que a juicio de ella es la social, y una crítica directa al Diario Expreso por la forma en que la ha reprochado en una serie de reportajes, inclusive mencionando a su autor. Dijo incluso que el Estado es el principal auspiciante de ese diario y que debería dedicar mejor la plata a otros fines. El jefe de Estado se limitó a evocar la unidad como una imperiosa necesidad, a reseñar a su vez todo lo que su gobierno ha hecho en 14 meses por Guayaquil y al final agradecer la actitud de la alcaldesa y su partido, a pesar de cuyas diferencias, dijo, no estuvieron a favor de desestabilizar no su gobierno, sino la democracia. Hasta allí. Más adelante, si podemos, verán un fragmento porque vale la pena. Esto concluyó hace apenas 1 hora y media. Nos siguen por ver a su manera en YouTube y en Facebook. En Extreme TV Cable, estamos a través de Vito TVO, canal 15, y si prefieren televisión de alta definición, 709. En DirecTV salimos por canal 194, Manavisión, que es canal 9 en señal abierta en Manaví. Y en radio estamos desde hace 2 semanas ya, por Radio Centro, 101.3 FM, no solo en audio, también en sus plataformas digitales. ¿Está bueno el café? Muy bueno. ¿Ok? Bueno, algo está bueno. El tratamiento que le voy a dar no es tan bueno como el café. Gracias, doctor, por someterse a una rendición de cuentas, que es un programa de televisión de alguna manera con el público. Pero previamente, María Elisa. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches con todos. Me uno a las felicitaciones con a Guayaquil por sus mejores deseos por los 487 años de fundación. Y es justamente un guayaquileño que nos acompaña esta noche, el doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el primer organismo que está en la mira de la nueva mayoría legislativa para ser enjuiciado políticamente y destituido. Opinarán desde exteriores sobre esta materia el legislador Luis Almeida del PSC y el general Luis Hernández, ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Comenzamos, Carlos. Bien. Arranquemos, doctor, entendiendo por qué esa actitud contradictoria suya que cité al principio. Ya, usted denunció que el superintendente de bancos tenía un contrato con el Estado. Usted fue partidario de que se devolviera la terna al Ejecutivo y se pidiera hacer otra terna. Y luego, ante sus razones, el Consejo no le hace caso, terminan votando 4 cuando, si lo ven bien, era una reconsideración lo que se votaba de una moción, no otra moción. Y eso, por lo tanto, requería 5 votos. En fin, del martes al jueves fueron 2 días sinuosos que tienen al país asombrado, sobre todo porque con su presidencia se esperaba fluidez y cambio, y otra vez entrampamiento. ¿Qué pasó?
Bueno, primero le voy a destacar que no puedo quebrantar la norma y mucho menos los principios para los cuales estoy como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Aquí hay que hacer una precisión. La norma que regula nuestro procedimiento parlamentario establece en el artículo 19 que la reconsideración cabe solamente sobre mociones aprobadas. ¿Qué implica esto, Carlos? Que como no se aprobó la primera moción no se aprobó, que era devolver la terna. La segunda tampoco, votar por él. Hablemos de la sesión pasada. Hubieron dos mociones. La moción de designarlo como superintendente de banco, que no pasó. Correcto. Y la siguiente moción, que era justamente devolver esa terna y descalificarlo y devolver la terna. Ya, pero un ratito. Correcto. Cuando ustedes deciden no aprobar su presentación, está descalificado, pues. ¿Ah? No. Tiene que haber una resolución en la cual se descalifique o se lo apruebe. Expresamente. Eso es el parte no aprobarlo no es descalificarlo. Totalmente, eso no es así. Y ahí surge un planteamiento, no me acuerdo quién lo hizo, de que como no era convincente su plan de trabajo, le den 10 minutos más de exposición, usó cerca de 5. A lo cual me opuse. Yo sé, y nadie le hizo preguntas. Y él lo nombran por planteamiento de Bravo, ¿verdad? El planteamiento para designarlo fue el consejero David Rosero. Ese. Yo no hice ningún tipo de preguntas porque parte de mi motivación fue que nosotros no podíamos aperturar una etapa que ya había precluido. La etapa de la sustentación del examen, del plan de trabajo, no cabía, ya pasó. ¿Ese supletorio o extensión que dio? Desde mi punto de vista no cabía en lo absoluto, porque aparte se hicieron preguntas y respuestas a los consejeros y aquí solamente cabía la decisión. Ya, y si usted preguntaba, estaba legitimando una cosa ilegal. Por supuesto, y eso fue lo que expuse. En el momento de la decisión, el secretario confunde lo que se estaba tratando. Él viene y da un resultado en el cual indica la reconsideración no pasa. Y ahí fue que le explico, lee el artículo 19 de la norma. Secretario, ¿no? Por supuesto. El secretario, ¿usted lo puso? No, lo puso el Pleno. Yo no designo al secretario, lo puso el Pleno. ¿Ya? En todo caso, el secretario le explico sobre lo que menciona la norma y al tratarse de mociones aprobadas puede hacerse una reconsideración. Como no hubo mociones aprobadas, era válido hacer una votación sobre esta nueva moción y bueno, yo no participé de esta decisión, fue de 4 consejeros. Esto es importante. Pero es legal, Carlos, esto es importante. Eso es legal. Totalmente. No hay contradicción. Alguien no puede hablar de nulidad del procedimiento o impugnar por ilegal esa decisión. Hubiera sido ilegal que yo suspenda la sesión dejando ahí en blanco que no tuvieron los votos para reconsiderar. Yo obviamente no puedo ser desleal ni con mis propios consejeros de oposición porque simplemente la norma es la norma, hay que respetarla. ¿Por qué no suspender la sesión no era ilegal? Suspender la sesión con una... Usted tiene esa atribución. Sofía Almeida suspendía la sesión cada vez que a él le parecía a su criterio. Pero yo critiqué aquello y por esa razón no voy a actuar de la misma forma. Peor aún con un resultado que no era legal lo que había indicado el secretario. Tuve que yo corregir en lo jurídico el procedimiento para luego clausurar la sesión. ¿Esto parece episódico, anecdótico, secundario? No. Se trata de la elección de superintendente de bancos. ¿Ya? Después de que Ruth Arregui fue destituida, había una superintendente temporal y estaba de candidata una profesional de lujo como Rosa Matilde Guerrero. Para entenderlo mejor, ubiquemos con datos adicionales. María Elisa. Lo último que puso en el paredón, otra vez como cabría denominarlo esta noche a la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue la sinuosa forma y contradictoria manera en que llegaron a elegir al superintendente de bancos. Así lo reseñó Gustavo Merino en un reportaje de TC Televisión. Veámoslo. Caballero, estamos aquí dentro del Pleno. Fue una sesión que terminó con incidentes. Llámeme por favor a la seguridad, señor. Acompañantes de Raúl González imputaban al presidente del CPCCS. No puede intervenir, estamos aquí resolviendo, señor. Tenga la amabilidad. Previamente, Raúl González fue designado como nuevo superintendente de bancos con los votos de Francisco Bravo, Juan Javier Dávalos, Sofía Almeida y David Rosero. En ese contexto, quiero dar mi voto de confianza al señor Raúl González. Se abstuvieron Ivette Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, mientras Hernán Ulloa votó en contra.
y denunció que González tenía impedimento para ejercer este cargo porque tenía una contratación pública pendiente. Un contrato pendiente con el Estado, siendo el representante legal de la compañía con razón social RGPA Scioli. El nuevo superintendente no negó el hecho, pero aclaró que ya es un tema cerrado. Un contrato ya caduco, ¿por qué? Porque ya existió el acta de entrega a satisfacción del servicio que se estaba ofreciendo. Raúl González fue el único que quedó en la terna que envió el Ejecutivo en abril de este año. Rosa Matilde Guerrero y Doris Padilla fueron excluidas. Este martes se realizó una primera votación y no hubo los votos para designar a González. Se emocionó su descalificación y pedido de una nueva terna, pero tampoco se consiguieron los votos. Yo sigo creyendo que usted tiene un fuerte conflicto de intereses respecto a que es representante y ha sido representante del Banco Territorial como su liquidador. González no había convencido en su exposición de plan de trabajo, por lo que este miércoles se emocionó que se le dé 10 minutos más para solventar dudas y luego se emocionó la votación de su designación. Pero yo no voy a elegir a un superintendente que tiene que dar un examen de supletorio o que tiene un conflicto de intereses. En este enredo, Raúl González también denunció que recibió llamadas para abandonar su postulación. Sí me indicaron de que yo presente la renuncia a la terna, a lo que rotundamente indiqué no. Pero pese a todo ello, Raúl González fue designado como nuevo superintendente de bancos y aunque el presidente del CPCCS se opuso, afirmó que debe enviar la notificación a la Asamblea para su posesión. Los documentos salen de un día al otro, máximo. Así quedará en manos de la Asamblea Nacional la posesión del nuevo superintendente de bancos. Usted ha terminado habilitando, por las razones que mencionó, la elección de un superintendente de bancos correísta. A ver, primero que es una terna enviada por el señor Eso presidente. no correísta, este señor. Segundo, eso no correísta, Raúl yo González. que voy a saber. ¿Y quienes lo apoyan? Lo que le voy a indicar, Carlos, es ¿Sabe que qué es lo dentro, desconcertante? Que lo pone el Ejecutivo en la terna, Carlos, es el gobierno quien lo pone dentro ahí. del Consejo de Participación el debate no iba a si era correísta, si era creo, si era social cristiano. Dentro del pleno se analizaba si el perfil era idóneo para ocupar Y no ese era. espacio. Eso es un comentario al exterior. ¿Está como satisfecho decimos, por un la chisme. razón que dio, que el contrato que usted impugnó ya estaba vencido con el Estado? Ahora, es claro indicar de que esto es un organismo colegiado, Carlos. Fue una decisión de 4 consejeros y yo siendo el presidente y aunque esté en contra tengo que respetarla. Eso yo ya no puedo ¿Quiénes hacer eran los 4 absolutamente. consejeros que votaron a favor? Los 4 consejeros Juan Javier Dávalos, Correísta. David Rosero, Correísta. Sofía era del MPD, se Sofía hizo Almeida correísta. y el consejero Francisco Bravo. Vota con el correísmo y Francisco Bravo correísta, que se le barajó a usted, porque él era de su línea. Bueno, en este sentido los consejeros toman sus propias decisiones y asumen su propia Señor responsabilidad. presidente, del Ejecutivo lo llamaron a decir que cambie el procedimiento, que iban a mandar terna nueva. En absoluto. A usted no. Que yo sepa, ¿Sabe nadie. si lo llamaron a Raúl González? Él dice que tuvo presiones para que retire. Desconozco. su nominación. Dentro del Pleno, él nunca habló de presiones de ninguna naturaleza, sustentó su plan de trabajo, pero sin mencionar que ha habido falencias en el procedimiento, mucho menos injerencias. Ok, vamos a un segundo elemento sobre esto, que no es algo menor, pues se viene la elección mayor, que es la del Contralor, la cual de paso está atrasada también, y es la joya de la corona, porque es lo que quieren el correísmo y algunos sectores de la oposición para lograr impunidad y darle la vuelta a la tortilla. María Elisa. Sobre esta designación, la doctora Rosa Matilde Guerrero le comentó a Carlos Vera su extrañeza el jueves pasado por los procedimientos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos que ella era la primera en la terna propuesta por el Ejecutivo. Veamos. Tuve 3 impugnaciones en su momento, efectivamente. De las 3 impugnaciones, el propio Consejo en pleno, con un informe técnico del propio Consejo, rechazó 2. Yo le voy a decir al señor Raúl González, yo no le conozco, yo no he hablado con él. Entiendo que el señor González, los últimos, no sé si es 6 meses o 1 año, ha sido liquidador del Banco Territorial. Ajá. También creo que es importante. Sí, dele. En términos de las entidades no autorizadas, que son aquellas entidades donde se capta dinero, hemos
llevado solo en este año, perdóneme Sí, Carlos, ahí se ve. alrededor de 93 entidades, alertado a la ciudadanía, pero además puesto en conocimiento de la UAF y de la Fiscalía. Ok. También esto será porque no quieren que esté yo en la superintendencia de bancos, pero también hay otros temas, ¿no es cierto?, que han sido denunciados. Sobre este caso, la doctora Rosa Matilde Guerrero me explicó que el cuestionamiento de ello inicialmente es porque el título que figuraba era de socióloga y no se vio luego otro que sí tenía relación con sus antecedentes académicos o profesionales para ser superintendente de bancos. ¿Por qué a pesar de eso la descalifican? Bueno, esa era una de las razones. Y la otra, conflicto de interés. Fue parte de la motivación efectuada por los consejeros, la cual fue analizada y revisada dentro del Pleno del Consejo de Participación. ¿Qué tenía ella? Cuando nosotros estábamos en el proceso de designación, fuimos llamados a la Asamblea Nacional del Ecuador, a la Comisión de Participación Ciudadana, donde por lo menos unos 12 asambleístas hicieron pública alguna documentación en la cual la postulante habría participado en un momento de crisis nacional, que aparte habría firmado como economista, que no era su título profesional, y otras cuestiones que nos pareció relevante, porque fue básicamente un llamado a atención del organismo que hace control político. Si le entregaron documentación, entonces no era rumor, no es que habría participado. En la documentación que le entregaron, sustentaron las objeciones. Aquello fue presentado al pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Pero aquí hay un problema, Carlos, muy serio, y es obviamente todavía el conocimiento de los procedimientos en la designación de autoridades. Existe algo muy importante que es la impugnación ciudadana. Y lastimosamente en estos procesos muchas veces la gente no impugna. No conoce el mecanismo. Y resulta que luego de que pasa la impugnación, ahí recién aparecen redes sociales que tiene un contrato en ejecución, lo que pasó con el postulante. Luego que pasa el periodo de impugnación, en el que no se impugna. Luego de que si usted dice luego de que pasa la impugnación, da la impresión de que se impugnó. Luego de que pasa el periodo de impugnación. A lo que voy. El segundo posiblemente era el postulante que pasó siempre perfil bajo. El momento en que existió la posibilidad de que él sea designado superintendente de bancos es cuando comienzan a aparecer las alertas rojas a través de medios de comunicación serios, de redes sociales y de mensajes a los consejeros. Usted es uno de los que pone alertas rojas. Usted es el que habla del contrato que tenía él con el Estado. Por supuesto. Entonces significa que usted también investigaba por su propio lado los antecedentes de los postulantes. El momento en que él se plantea como un posible ganador es cuando uno hace una revisión integral de toda la comunicación. ¿Usted no se metió antes a revisar los antecedentes? Existen comisiones técnicas que hacen la revisión. Existe una obligación y una responsabilidad. Comisiones nombradas por ustedes. Por supuesto. Pero escúchame, con integrantes Carlos, que no controlan ustedes. Pero esto es importante. Las personas que van a postular asumen una responsabilidad legal muy importante, que es una declaración juramentada, donde ellos están indicando que no tienen prohibiciones. ¿Sí recuerda el caso de Cristian Cruz, se llamaba? Sí, correcto. Okay. ¿Y ustedes les creen a esto? No, la comisión técnica, el equipo técnico hizo todas las averiguaciones que más pudieron. Averiguó más la comisión técnica. Posiblemente tuvieron una equivocación. La sacaron a Rosa Matilde Guerrero por un conflicto de interés probado en la Asamblea. Y más conflicto de interés de este superintendente de bancos que fue liquidador del Banco Territorial, donde lavó por lo menos 10 millones de dólares Alex Saab. Eso es lo que tenemos de superintendente de bancos. Ese fue un argumento de la consejera Ibe Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira. Usted escuchó cuál fue mi pronunciamiento y yo en lo personal voté en contra. Así que no puedo asumir la responsabilidad de esa designación. Es que no es una suposición mía. Sí. Usaron el Banco Territorial para lavar dinero. Y el liquidador de esa operación, que no terminó de dejar las cosas en claro, es superintendente de bancos, nombrado por ustedes. Carlos, el momento de la votación yo dije que cada quien debe asumir su responsabilidad. Sí, yo sé que usted y la responsabilidad con el país es votar en contra y no soy responsable. Yo no vine a este Consejo de Participación Ciudadana para esta vaina. Cojan sus cosas. Gracias. Usted va a quedar señalado como el hombre que aún votando en contra viabilizó eso, por lo que me acaba de decir. No suspendí la sesión, porque antes se suspendía la sesión. Por lo que sea, ahí está. No, lo que pasa es que suspender las sesiones no es un mecanismo de solución de problemas. Aquí lo que iba a tener es las cosas consejeros y dan la oportunidad. ¿Quién sabe si suspendía la sesión? Escándalo en el Consejo de Participación. Este señor renunciaba
y desistía ante la ola que había de opinión pública en contra. Bueno, no podemos pensar en posibilidades, Carlos, en casos hipotéticos. Y póngase que no renunciaba y se volvía más fuerte. Sí, esto también es póngase otra que el Consejo de Participación asumía una acción de protección. Entonces, por lo menos lo intentaba. Pues. Usted no es nuevo en esta vaina. Carlos, usted es curtido. Usted me está diciendo que ser curtido la solución es coger y suspender la sesión ilegalmente porque a mí se me ocurre como No dije presidente. la solución, que podía haber usado ese mecanismo y ver si había una salida mejor. Porque está en su atribución suspender la sesión a su criterio cuando usted quiera. No, eso no es parte de la atribución del presidente. No es suspender cuando le da la gana y por esa razón la consejera Sofía Almeida tuvo problemas dentro del pleno. Fue una de las razones. Que nadie la sancionó por eso. Nosotros sí. Ella ejerció con amplitud su atribución de suspender las sesiones. Por supuesto. Usted se puso legalista. No, eso es algo que nosotros habíamos criticado y no podemos ser contradictorios. Ok, veamos algo más del profesional de quien estamos hablando, que es ya el nuevo superintendente de bancos del país, y según explica el doctor Hernán Ulloa, en un otorgamiento legal, por el cual él no votó, pero legal. María Elisa. Como hemos reseñado, el superintendente de bancos elegido, Raúl González, le pidieron hablar 10 minutos más para ver si se entendía su propuesta de trabajo. He aquí un fragmento. Nosotros, como superintendencia, vamos a generar centro de mediación para resolver conflictos, hacer lo correcto de la forma correcta y no caigan en lo que hoy en día está en boga, señor presidente, las estructuras piramidales, la captación ilegal de dinero. ¿A usted le satisfizo esa exposición? Más allá de que usted dijo que no preguntó porque sería avalar algo que no correspondía. Creo que esa intervención fue la primera cuando le correspondía en el tiempo adecuado su intervención. Habían cosas que quedaron en el vacío y por esa razón igual mi votación en aquel momento fue negativa. ¿Cuánto tiempo le dan a un aspirante para exponer su plan de trabajo? Aproximadamente 20 minutos. Y de ahí vienen las preguntas de los consejeros. Ok. Esto es tan solamente una introducción para irnos al tema de fondo, de la responsabilidad crucial que tiene en este momento el organismo que preside nuestro invitado, el doctor Hernán Ulloa. María Elisa. Cuando volvamos, recordaremos lo que dijo el presidente de la República respecto al Consejo de Participación Ciudadana en un compromiso que debía ser incluido mediante consulta popular. La nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha justificado todavía su control del organismo. Su manera. 22 horas 37 minutos, estamos analizando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la crisis en que está o en que vive, porque eso es permanente. Con su presidente en el paredón, bromeábamos al principio del programa sobre esa materia y él no tiene problema en que le apunten porque asegura que no van a dar en el blanco. OnePlus es el canal que reprisa el programa en el número 14, tanto de CNT, Claro TV, como Extreme TV Cable. En Ecuador en vivo, el espacio se sube a su portal de noticias y portada principal, apenas concluye, y emitimos desde la FM Group y sus estudios en Guayaquil. Proseguimos, María Elisa Padilla. Retomemos la suerte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no debería existir si el Ejecutivo hubiera cumplido su promesa de llamar inmediatamente a consulta popular para someter a consideración del pueblo la vigencia de este organismo. Que el Consejo de Participación Ciudadana fue en el gobierno anterior la piedra angular para el abuso del poder. Y como no tengo ningún interés de abusar del poder, en su momento y de acuerdo con mi compromiso con algunos legisladores como Fernando Villavicencio, mi compromiso será un llamado a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Resulta ahora que la consulta popular no la pueden hacer porque está en un nivel tan bajo de popularidad que la pierde. Yo discrepo con eso. Depende de qué consulte y qué impulse. Es exactamente lo contrario. Justamente porque hemos llegado casi a tocar fondo, porque casi se nos rompe el país, porque la fractura social se ha abierto más, porque la justicia no funciona y es una porquería, entre otras cosas, con algunas excepciones notables, que la consulta tiene que ser planteada, porque la Asamblea cayó como ha caído, en fin, podría seguir. Y el Consejo de Participación Ciudadana anda por lo mismo.
¿Qué pasó que con su presidencia no le dio el giro que esperábamos? Carlos, yo pienso que se ha dado el giro, un giro de respeto al Consejo de Participación Ciudadana, porque, y justamente usted me estaba indicando por qué no suspendió la sesión o por qué la reconsideración. He sido extremadamente respetuoso de la norma, muy respetuoso con mis compañeros consejeros, tratando de no caer en lo que criticamos, y por lo menos usted sabrá que no ve los escándalos, ni peleas, ni golpes que habían antes. Ya no existen esos golpes de falta de seriedad y respeto no a la es eso ciudadanía. lo que yo he cuestionado y otros han cuestionado, Carlos, sino el rezago de ustedes designación, en la responsabilidad. Vamos a una designación del superbanco. Consejo Nacional Electoral, ¿en qué estado están? Consejo Nacional Electoral, defensor Prorrogado público. 8 meses. Perdón. Tribunal Contencioso Electoral, ¿en qué estado están? Un ratito, ¿en qué estado está cada uno? Tribunal Contencioso Electoral. A ver, Tribunal Contencioso Electoral todavía no empezamos Prorrogado desde con las mayo. comisiones. Contraloría. Están en la integración de la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Qué no lo han terminado? ¿Puedo contestar? Claro. El defensor público ha estado prorrogado 3 años y medio. En esta administración, en estos 5 meses, hemos actuado para conformar las comisiones ciudadanas de selección y en este momento, el día miércoles, Carlos, vamos a hacer el sorteo para conformar las comisiones ciudadanas de Está selección. encargado por 10 meses el defensor. El defensor público, el público no. El defensor público tiene No, 3 años el y medio. pueblo está encargado. En estos 5 meses Ya. hemos avanzado en 3 concursos en paralelo, porque es la deuda con la sociedad. También Que son Consejo Nacional Electoral el tercio desde noviembre del año 2021. Ok. Contralor General del Estado desde marzo de este año y el Defensor Público 3 años y medio. ¿Cuántas designaciones han tenido? 2 designaciones, ¿Que son? Superintendente de compañías y superintendente de bancos. Que equivale a la mitad. Bueno, La de compañías fue la única no cuestionada. Carlos, lo que pasa es que hacer la conformación de las comisiones ciudadanas y solamente sentado aquí, usted entenderá lo difícil que es. ¿Qué es lo que traba el proceso? Explíquele eso a la gente para por lo menos entender. Por supuesto, Yo muchas usted gracias. esperaba otra cosa, usted se merece otra cosa. Gracias, Carlos. El país se merece otra cosa. Se lo reclamo frontalmente. Está bien. Entonces no entiendo. ¿Qué Carlos, pasó? lo más difícil de hacer y nuestra responsabilidad es hacer las comisiones ciudadanas de selección, porque estas comisiones son las que llevan el proceso, no el Consejo de Participación. Son las que verdaderamente eligen. ¿Qué hicimos en 5 meses? Hicimos un cambio total de lo que habíamos criticado, porque trabajar sobre lo mismo demostraba que era una lucha del poder por el poder. Hicimos una auditoría jurídica, hicimos las reformas pertinentes, las codificaciones, reestructuraciones de equipos técnicos, toda la plataforma en este momento en vivo, y hemos avanzado ya al sorteo de estas comisiones ciudadanas de selección. Pero ¿cuál es el problema que tiene la ley, Carlos? Que los comisionados ciudadanos de selección tienen que tener el perfil para ser consejero del Consejo de Participación, pero también el perfil para la autoridad que van a designar. Y te pongo un ejemplo, porque es importante esto. Porque si usted va a ser comisionado para elegir al defensor público, no puede ser los comisionados ingenieros. Tienen que ser abogados, pero también tienen que tener el perfil del consejero y es extremadamente difícil. Dentro del proceso han renunciado de las funciones del Estado algunos comisionados. Hemos hecho ya las impugnaciones, la norma establece una traba que genera un círculo vicioso y estamos ya aún con todos esos problemas, estamos ya para el sorteo. Creo que hemos avanzado. De repente el problema es... Carlos, permítame algo importante. Antes un ratito, déjame ir con... Recuerda que está en vivo y que todo lo que usted dice sale y que tiene al final una intervención en la cual puede incluir cualquier cosa que se le quede rezagada. Pero en este rato, ¿sabe a quién quiero ir? Al general Luis Hernández. Para preguntarle, porque él fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio de Julio César Trujillo, con una diferencia. Ese consejo tenía muchas más facultades y poderes que el actual. Entonces, le quiero preguntar si por esas características tan ejecutivas que tenía, recuerdo inclusive cuando destituyeron a Yalc, por ejemplo, que para mí fue un momento cumbre, ya por la forma en que lo hicieron y la exposición tan pobre que hizo el otro. Sí, me acuerdo. Por eso le reclamo yo a usted, que de usted espero más. Entonces, si a usted le reclamo, le debe halagar que le reclame. Uno no le reclama a quien no puede rendir. Por eso viene voluntariamente el paredón. Y en vivo. General Hernández, el problema de este CPCCS es ese, que tiene atribuciones limitadas con relación a las que ustedes ejercieron y que la mayoría aprobamos. Muy buenas noches, estimado Carlos. Un saludo a todos los radio escuchas y televidentes. Un saludo afectuoso al doctor Ulloa. Bien, el transitorio tenía una atribución que no tiene el actual, que era la de evaluar y destituir, de ser el caso, a los miembros de los organismos de control. Esa atribución tuvo solamente el transitorio, pero la
atribución de nominar que tenía el transitorio es exactamente la misma que tiene ahora el actual Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, yo quisiera aprovechar esto para enfatizar nuevamente lo que siempre ha sido un clamor popular y un clamor de la mayoría de la ciudadanía. Y ese clamor es realmente eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y yo me mantengo en eso. No quiero juzgar lo que está sucediendo ahora, pero no es bueno para una democracia tener el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que es una democracia que tiene una estocada permanente con este organismo, y a la débil democracia la hacemos más débil. Este sistema no ha funcionado y no va a funcionar. No permite la independencia y más bien permite que en algún momento pueda ser cooptado por otro poder del Estado. Entonces, no es saludable para la democracia. Y yo creo General, que antes sobre eso, ¿cómo debe ser eliminado? ¿Cuál es la vía? ¿Mediante la consulta que acabamos de recordar que prometió el presidente y que sigue encajonando? Bueno, la forma que inclusive se lo ha presentado en varios foros es justamente a través de una consulta popular. Y yo creo que el nombramiento, la designación de autoridades de control debería hacerse en la Asamblea, pero al mismo tiempo la Asamblea debería ser no dividida, sino debería de crearse un Senado. Tiene que haber un Senado en el Ecuador. Un Senado que ya existía una propuesta de una comisión encabezada por el doctor Hernán Luce, por el abogado Pablo Dávila, que estaba lista para ser tomada por un organismo del Estado y proceder justamente a la consulta popular. Entonces yo creo que este tema va a continuar sin una solución. Vamos a continuar nosotros empantanados en la forma de designar a autoridades de control que deben de ser independientes y tienen que ser lo más probas, lo más dignas y lo más sobrias para un país que necesita realmente eliminar la corrupción y mantener una independencia en estos organismos de control. Gracias, general, muy amable. Después de la experiencia vivida por usted, de lo frustrante que me cuenta que es ya el proceso interno cuando se está adentro y se trata de cumplir la ley, ¿no cree también que este organismo debe desaparecer y usted cumplir hasta donde pueda, ir al cadalso en la asamblea para cuando lo llamen y decirle, aquí está, cojan su vaina? Carlos, hay algo que usted me va a ver siempre a mí defendiendo, que es una sola línea, la palabra y no caer en contradicciones. Yo cuando me postulé al Consejo de Participación indiqué que el Consejo de Participación tenía mucha valía, pero hay muchos problemas en el orden legal que tienen que ser cambiados. Usted dijo que había que prestigiarlo. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, yo no con reformas legales mejoran las falencias. Carlos, yo por ejemplo, algo que no estoy de acuerdo es ser parte de un Consejo de Participación Ciudadana y ya al final del periodo decir esto no vale. Si usted viene desde el inicio, a los 2 primeros días y dice no vale, tiene que ser al inicio de la gestión, no como pasó con el transitorio, que el momento en que ya terminó la gestión, desarmaron la institución, votaron un montón de gente, el edificio que estaba bien bonito, despresupuestaron. ¿Usted va a plantear esas reformas legales hasta que definitivamente se opte por una consulta y se vea si sigue o no el Consejo? Carlos, lo que yo propongo es que el Consejo de Participación tiene que cambiar la forma de elegir a los consejeros. Hay que fortalecerlo. Eso se nos viene ya. Carlos, ya no se puede cambiar en la próxima elección. Pero eso fue materia de mi diálogo. Yo lo que dije es, si usted va a ponerlo en votación popular y van a ser los consejeros auspiciados por líderes políticos, partidos políticos, movimientos, usted no está eligiendo consejeros, sino asambleístas. ¿Quiénes quieren ir ahí? Los abogados de Correa, los abogados de Moreno, los abogados de Glass. Por lo mismo, se va a elegir asambleístas y no consejeros del Consejo de Participación. Ya que la norma legal no se puede cambiar para ver cómo los escogemos, se elige simultáneamente que los alcaldes y prefectos, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que hay que advertir a la gente? Bueno, lo que hay que advertir es que la gente tiene que ya aprender a decidir y a votar. Hay que ver el perfil de las personas que van a estar postulando, qué nexos tienen con partidos políticos, con personajes políticos, porque esas personas son las que van a terminar designando las máximas autoridades del país y se requiere independencia del poder político y poder económico. Nada menos que eso. Nada menos que eso. Eso es lo que está en juego
en el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene todavía nominación de autoridades de control muy importantes. El procurador, a partir del 31 de julio, va a prorrogarse. El contralor, que es la joya de la corona, como dice, está en veremos todavía. ¿El súper de protección de datos? Todavía entiendo que no existe presupuesto para crear esa institución, sin embargo el reglamento lo tenemos desde marzo. Ok, entonces, seguiremos con más de este intríngulis para que ustedes entiendan por qué se ha armado y sobre todo se armen mejor en la próxima votación y selección que tendrán que hacer en febrero, porque ahí se renueva el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que para entonces, si Guillermo Lasso no lo incluye en la consulta y si no se aprueba en la consulta y si no se da una serie de adecuaciones legales, seguirá existiendo. María Elisa. Cuando volvamos tendremos la primera plana de los principales periódicos para el día de mañana. También nos acompañará vía Zoom el doctor Luis Almeida, asambleísta por Guayas. La nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha justificado todavía su control del organismo. Seguimos con Vera a su manera. 22 horas 41 minutos, seguimos en vivo. Esta es la primera plana de los periódicos de mañana. Miren lo que dice, ¿quién? El Universo es primero, ¿verdad? Ya. Sismo de magnitud 5.2 causó daños en viviendas de 3 cantones. En Carchi, el movimiento telúrico y sus 8 réplicas provocaron destrozos en los cantones de Tulcán, Montúfar y Espejo. Estos sismos son resultado de la actividad interna eruptiva del volcán Chiles, ubicado al sur de Tulcán, según el Instituto Geográfico. Gobierno y Asamblea saludan a Guayaquil y la honran. Parlamento pide a Lasso colegislar. El presidente Saquicela le hizo llegar la carta de la que nos habló aquí anoche. Y nuevo robo en bodega de la policía. Expreso, primera plana de mañana. El coyoterismo marca sus nuevas rutas por el Caribe. El veto total persigue a reformas a la ley de comunicación. 26 cantones estremecidos por el sismo. La izquierda se apodera de la Alianza del Pacífico y 35 años sin respuesta municipal. 22 horas 42 minutos. El comercio de mañana, primera plana, temblor deja daños y 7 heridos. Ruta de Quito a Papayacta confirma su peligrosidad. Y las minorías pueden ser la norma en los consejos. Consejos con C entonces se refiere a los municipales. Consejos con S son los provinciales y los demás. El diario, mañana, mi tierra, Manabí. Unos 40 hombres roban a la policía. Llegaron en 3 camiones e intentaron robar droga incautada, pero no pudieron. Pese a eso, se sustrajeron armas de los uniformados. En Puerto Viejo se necesita casi $1 millón más para obras del Centro Comercial 1. Gonzalo Plata no irá preso, pero no podrá conducir durante 2 años. En España, la canasta básica subió casi $31 en 6 meses. Y dicen que la inflación es la más baja, o la segunda más baja, o la más baja de América Latina. Explíquenle eso. Y ya entregan una nueva licencia de ANT en Manabí. Les recuerdo que emitimos desde los estudios de la FM Group y que en radio nos retransmite Radio Centro 101.3 FM. María Elisa. A propósito de Luis Almeida, legislador de PSC, escuchemos una de las razones por las cuales él cree que este organismo debe ser destituido en cuanto a sus 4 vocales en mayoría. Pero el señor Aparicio Caicedo es el que maneja todas las eléctricas, maneja los hospitales, maneja los ministros, le llama a ordenar al señor Ulloa. ¿Lo llama a ordenar usted a Aparicio Caicedo? Absolutamente nadie, Carlos. ¿No conversa con voceros del Ejecutivo? Yo converso con muchas autoridades, y escucho sugerencias, pero otra cosa es que me digan tienes que hacer esto, eso no voy a permitir. ¿No afecta eso la independencia de poderes? En lo absoluto. Más bien ustedes no son un poder esencialmente. Yo le comento algo, yo le agradezco que por lo menos en mi administración, ni el presidente, ni algún asambleísta, ni en general un líder de partido político a mí me llama a decir, oiga, tiene que hacer esto. Yo le agradezco, así ocurre realmente, Carlos. Estoy actuando con tranquilidad. Lo único que nos tiene preocupados, indudablemente, es el juicio político. De ahí, ¿por mis qué? funciones, tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué le preocupa el juicio político? Usted dijo el otro día
que si salía destituido usted volvería a su trabajo Sí, por profesional? supuesto. No, me refiero como tema general, porque nos podríamos quedar en el medio de la designación de autoridades. Y lo bonito hubiera sido de que designemos las comisiones ciudadanas de selección y tengamos la oportunidad para posesionar esas autoridades. Pero ya no se van primero ustedes, se va primero el CNJ. Cambiaron el orden, el juicio político al Consejo de la Judicatura primero. En este momento está en proceso político el Consejo de la Judicatura. Ya, entonces, de allí viene el ustedes procedimiento tienen de los 2 o 3 meses para eso. Estamos. Virgilio Saquicela explicó anoche que hasta que se dé el juicio al CNJ tal vez mes y medio. Estamos tratando por lo menos de culminar con el trabajo de la posesión de las comisiones ciudadanas, porque aquí hay algo importante, Carlos. Las que van a nombrar contralor. Exactamente. O sea, no alcanzarán ni a nombrar contralor. Carlos, es importante. Nosotros estamos sometidos a juicio político. Las comisiones ciudadanas no. Una vez que las posesionemos, ellas tienen que culminar su trabajo hasta la designación del Contralor General del Estado. ¿Quiénes califican a los candidatos que luego escoge las comisiones ciudadanas? Nosotros, nuestra tarea consiste en conformar las comisiones ciudadanas de selección, que tiene representantes del Estado, de las 5 funciones del Estado y de la ciudadanía. Son 10. Estas personas tienen la responsabilidad de llevar el concurso propiamente. No están sometidos a proceso político. Es decir, una vez que este consejo cumpla con posesionarlos, ese concurso terminará con un contralor. Pero hay un filtro de admisión a concurso, no es que todo el que postula concursa. Ese es el filtro que le hablaba, que esos postulantes tienen que tener el perfil para ser consejero del Consejo de Participación. ¿Quién decide eso? El Consejo de Participación en un concurso de méritos y oposición. No, ustedes, con impugnación ciudadana. Ustedes deciden quiénes son los integrantes de las comisiones técnicas. De las comisiones ciudadanas de selección. Así se llama, las comisiones ciudadanas de... Yo a qué me refiero es, una vez que se conformen estas para el concurso de Contralor, ¿quién califica si es idóneo o no un candidato antes de someterlo a prueba? Las comisiones ciudadanas. Ellos se encargan absolutamente de todo. Se encargan de elegir al equipo técnico de catedráticos, se encargan de con los catedráticos hacer las preguntas, se encargan de llevar todo el procedimiento como manda el reglamento. Son la cuestión vital, realmente. Por supuesto. Son quienes eligen. Y le digo algo importante. Este procedimiento que es ordinario, que nos toca al Consejo de Participación Definitivo, no fue el mismo que utilizó el transitorio. El transitorio utilizaba un método que ellos formaron, que es el procedimiento sumario que utilizamos para designar a las autoridades por ternas. Eso de ahí, en 40 días, están designadas las autoridades. ¿En cuánto tiempo creen que puedan tener las comisiones ciudadanas de selección? Dios mediante, si existe la voluntad de los consejeros, podremos en unos 20 días tener las comisiones ciudadanas. ¿Y quiénes son los que pueden postularse? Porque, miren, si ustedes están interesados en que haya candidatos idóneos para Contralor, tienen que interesarse primero en que gente con ese perfil se postule. Y segundo, en que alguno de ustedes que cumpla con el perfil que menciona Hernán Ulloa integre la comisión. O sea, ya está claro algo que no lo tenía Pero, Carlos, tan claro. Es decir, estos señores no eligen, ellos escogen a quienes van a elegir. Exactamente. Y pueden ser ustedes. Carlos, pero lo más importante, y les pido a la ciudadanía en general, por favor, impugnen. Ustedes pueden conocer cosas que no se puede ver a simple vista y es tan vital que ustedes informen al Consejo de Participación. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Le añado algo. Una persona... Impugnen dentro del periodo de impugnación. Pero por supuesto, ya no después. Pero ustedes publiciten más de eso. Carlos, lo estamos haciendo. No, tienen que insistir más con eso. Carlos. Está abierto el periodo de impugnaciones para los candidatos a Contralor. Solo dura 10 días. Denle. Hay cosas que no están a la vista. Si uno de los postulantes es agresor de mujeres o ha tenido alguna denuncia o proceso por un delito sexual, eso no se puede ver en el SACHE, en el sistema judicial. Pero ustedes pueden alertar para que el Consejo de Participación pida la información. Entonces, por eso se requiere la participación de la ciudadanía. Tenemos que todos vincularnos en la designación de autoridades y no dejarlo todo al Consejo de Participación o a las comisiones ciudadanas de selección. Requerimos de la ayuda de la ciudadanía, Carlos. Está claro. En este segmento habíamos anunciado a Luis Almeida, pero no se enlaza con nosotros con el link que necesitábamos. Lo lamentamos, se lo dijimos. Seguramente tendrá algún compromiso relacionado con las fiestas de Guayaquil. Pero de nuestra parte hicimos la invitación. María Elisa. En la parte final de este programa, como ustedes ya saben, quienes compartimos la conducción con Carlos Vera, formulamos 5 preguntas que únicamente deben ser respondidas en términos de sí o no. Volveremos con eso y también con las reflexiones finales de nuestro invitado y el comentario final de Carlos Vera. La nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha justificado todavía su control del organismo.
la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Seguimos con Vera a su manera. Gracias, 22 horas 53 minutos. Tengo un mensaje de la doctora Rosa Matilde Guerrero que dice: perdone lo que menciona el señor presidente Ulloa, no está pegado a la verdad. En la comisión de la Asamblea Nacional, cuyo presidente es el señor Ferdinand Álvarez, quien en la comisión presentó la misma impugnación que hizo el señor Andrés Arauz y que no fue aceptada por el Pleno del CPCS, por lo que les remitía todo el Consejo una comunicación expresa. ¿Puede precisar eso? Bueno, yo le digo lo que tratamos dentro de la sesión del Pleno. Indudablemente puede ser que esté de acuerdo o no, en todo caso es lo que se trató al interior. Hubo una descalificación en torno al tema del título profesional y también al tema del conflicto de interés. Tiene que venir otra vez, tenemos un aluvión de llamadas. Encantado, y de preguntas. No hay ningún problema. Y otra hora en vivo. Ahora prosigamos con las inquietudes que tiene para usted María Elisa Padilla. Las presentadoras del programa se han puesto de acuerdo en que querían hacer preguntas distintas a las que yo usualmente hago y diferenciarse. Está bien. ¿Ya? Mujeres al poder. Aquí está la muestra. Adelante, María Elisa. Doctor, ¿lo han defraudado los 4 consejeros que lo apoyaron para ser presidente, sí o no? No. ¿Debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tras haber conocido... Déjeme terminar. Tras haber conocido usted desde dentro su fragilidad, ¿sí o no? No. Si se mantenía Sofía Almeida como presidenta por ser ella del Partido Social Cristiano, ¿la Asamblea no buscaría destituirlos, sí o no? No. Cuando lo destituyan, ¿nunca más volverá a la vida pública, sí o no? No. No lo sé. Doctor, y la última pregunta. ¿En el país manda el correísmo, sí o no? Desconozco. Muchas gracias. Ok, ahí hay una sola respuesta franca, no lo sé, porque al principio dijo no, y la verdad es que a quien le pica el bicho de la política y la vida pública, difícilmente se le va el mal en poco tiempo. Los comisionados no son elegidos, son sorteados, no es concurso, perdón, es sorteo. ¿Por qué no han hecho el sorteo? No, no es así, Carlos. Esto de aquí empieza con Están desde la época de Sofía Almeida, los comisionados. He chequeado mis notas. Carlos, no es así. Carlos, te explico. Primero hay que pedir que las funciones del Estado envíen a las personas que van a conformar las comisiones ciudadanas. A estas personas se le hace una revisión de los requisitos para ser consejeros y luego los requisitos para ser contralor, por así que se va a designar el contralor. Y ahí va obteniendo una calificación y en torno a su calificación, a su hoja de vida, se hace una calificación y los 30 mejores calificados pasan a un sorteo. Perdón. ¿Ese proceso no se ha hecho? Perdón. En el tema de los comisionados del Estado es un tema, en el tema, para no confundirme, en el tema de los representantes de la ciudadanía es que se cogen a los 30 mejores calificados y se hace el sorteo. ¿Cuál es el problema, Carlos? La norma establece que primero se haga el sorteo y luego del sorteo se hace la impugnación. ¿Cuál es el problema? Imagínate que salen impugnados 6, 7 personas. Tenemos que hacer nuevamente otro sorteo
llenar esos espacios y someterlos otra vez a impugnación. Entonces hay un círculo vicioso. Hasta ahora usted me ha dado explicaciones. Sí. Deme soluciones. No lo elegimos para que nos dé pretextos, está bien. Entiendo. ¿Cómo va a resolver todo esto? Ya lo resolvimos, Carlos. Nosotros hemos tomado una resolución donde vamos a mandar, en torno a esta poca claridad de la norma, de la ley orgánica y el reglamento, vamos a mandar los 30 mejores calificados a una sola impugnación. Y vamos a hacer un sorteo para evitar este círculo vicioso que está afectando el procedimiento dentro del Consejo. A ver si entiendo bien. Sí. De esos 30 candidatos, si en la impugnación se caen 5, quedan solo 25. Y entre los 25 sortean a los 10. ¿Así es? De los 30 sorteamos a 10. Y ahí viene el proceso de impugnación. El problema es que si 5 salen impugnados, tenemos que nuevamente coger de este banco de elegibles, hacer otro sorteo para llenar los 5 y nuevamente pasa impugnación. Lo que hemos hecho es lo siguiente, para no caer en el círculo vicioso de la norma. Vamos a hacer el sorteo para coger los 10, pero en el momento que se hace la impugnación, se la va a hacer de los 30, para que en el momento en que se descalifique uno u otro, ya simplemente cojamos de un sorteo y ya van todos impugnados. Para recordar la historia, ¿por qué antes de eso era tan sencillo que alguien como Carlos Pollitt, un corrupto contumaz, y lo dije antes de que la justicia norteamericana lo mencionara y lo probé también, y estando él aquí por si acaso, sacara 100 sobre 100? La gente desconocía mucho los procedimientos del Consejo, era un tema nuevo, no se impugnaba. Había todo, mire, todo esto aquí es susceptible de manejo si no hay una persona seria que esté al frente del Consejo de Participación y consejeros independientes que estén comprometidos con la transparencia. Si todo esto aquí va organizado de la mano con una mayoría que viene direccionada por el gobierno, viene direccionada por un partido político, es fácil manejar y manipular estos procedimientos. Inclusive en las impugnaciones, Carlos, porque esta pasa, esta no pasa, porque es pana, etcétera. Entonces, esto de aquí es lo que hemos transparentado para que no ocurra estos procedimientos. Concluimos con una última reflexión suya de algún tema que no hayamos tratado u otro que quisiera complementar. Sí, esto es importante tenerlo claro, Carlos. No se puede eliminar el Consejo de Participación mediante una consulta popular. La Corte Constitucional, cuando se buscaba la eliminación del Consejo de Participación, dijo clarito que la forma de eliminar el Consejo era mediante un referéndum reformatorio. Es decir, hay que analizar en la Asamblea y luego de lo que decide en la Asamblea hay que mandarlo a una consulta, a un referéndum. Es la única forma de eliminar. Con una consulta popular lo que usted puede eliminar son las funciones de designación de autoridades. Pero yo tengo, y lo dije cuando fui postulante, recién postulante al Consejo de Participación, que pienso que el Consejo debe filtrar las hojas de vida de los mejores ciudadanos y luego compartir en la designación con la Asamblea Nacional, porque este es el problema. La gran responsabilidad de la designación de autoridades recae sobre el Consejo de Participación. ¿Y qué es lo peor? Que el Consejo de Participación designa las máximas autoridades del país, pero nos pueden votar con 70 votos. Mientras que el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral, que son las entidades que designamos nosotros, tienen que votarlos con 92. Entonces hay una contradicción de la norma. Y permítame rapidito. Si entidades serias como el Consejo de Participación, vamos a ver la forma de elegir a las personas que van a ocupar, personas serias, no candidatos políticos, y se le pone un candado para evitar un proceso político, pienso que se puede constituir en una gran institución como la Corte Constitucional, que está alejado de escándalos, que con sus defectos es una entidad que trabaja con tranquilidad porque no está sometido al control político, y pueden ellos avanzar sin escándalos. Con sus defectos ciertamente y con sus excesos también. Sí. Porque a cuenta que tenemos una corte de lujo, de acuerdo, en lo académico se creyó infalible en lo conceptual. Lo último que ha dicho Hernán Ulloa es la salida, es la solución. Por lo menos por ahora. Yo sigo creyendo que el Consejo de Participación Ciudadana es un invento que debe eliminarse. Pero está claro que por consulta solamente se pueden cambiar sus funciones. Correcto. Las denominaciones. Y pensemos por un momento en qué ocurriría si estas nominaciones vuelven a una asamblea de estas características. Peor, pues. El remate. Una asamblea cuya mayoría destituye a una vicepresidenta por proponer una moción. Una asamblea que no investiga a otra asambleísta que dice, si roban, roben pero háganlo bien.
Que no hurga quién quiso hackear un proceso de votación en que se jugaba nada menos que la destitución del presidente de la República. Ah, no, dijo Luis Hernández, ya no va a ser la misma asamblea, habrá un Senado, habrá un grupo de diputados. Y eso también requiere una reforma constitucional. Entonces, señor presidente, la solución termina otra vez en sus manos. Haga la consulta que tanto ofreció. Anímese. Crea que el pueblo ecuatoriano quiere cambio, el que usted prometió, no el que está implementando en algunos casos o como nos está retrocediendo en otros. Si incluye cambiar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque es lo viable en este momento dado, que dicen que por su impopularidad no gana nada, cosa que yo creo lo contrario. Si usted hace propuestas de reformas fundamentales, va a ganar la consulta. ¿Y sabe quién nos la echamos al hombro a nosotros? No usted, nosotros. Lo que hemos venido reclamando que se haga en este país, lo que tanto tiempo se promete y nunca se hace hasta que se gana. Bueno, mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana tiene 3-4 meses de oxígeno para borrar la imagen que hasta ahora ha dejado. Yo coincido con lo que dijo María Luisa Padilla en 3 ocasiones aquí. La nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana no ha justificado todavía el tomarse el organismo. Le queda muy poco plazo para hacerlo. María Elisa. Mañana trataremos por tercera ocasión aquí el subsidio a los combustibles. En el set nos acompañará el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. Esto a propósito de que el miércoles la mesa técnica reanudará este tema en sus discusiones. Los esperamos 22 horas en vivo. Que tengan una muy buena noche.